¿Qué tal, YouTube? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver el tema de suma de monomios y polinomios. Esto a petición del suscriptor David Valdés. Muy bien, entonces comencemos. Bien, antes que nada vamos a ver que los términos matemáticos tienen varios elementos, tienen 4 elementos. Esos 4 elementos son el signo, que solo tiene dos opciones, o es positivo o es negativo. Tenemos el coeficiente, que generalmente es un número que va acompañado allí del signo. Lo podemos distinguir porque es la parte que continúa después del signo. Y luego tenemos lo que es la parte literal, que como su nombre lo dice, pues es una letra. Comúnmente se utilizan las últimas letras del alfabeto como X, Y o Z, pero también se pueden utilizar las primeras letras del alfabeto como A, B o C. También tenemos lo que se llama el grado del exponente. El grado o exponente, perdón. El grado es cuando tenemos alguna potencia a la que está elevada esta parte literal. En suma, todo eso conforma un término. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es 5a. Entonces, observamos que el signo es positivo, no se escribe. Cuando es positivo y cuando se encabeza la lista, por decir, si tuviéramos toda una serie de términos, el que encabeza la lista, si es positivo, no lleva el signo, pero se entiende que es positivo. El coeficiente, en este caso, pues es ese número 5, y la parte literal, pues es precisamente la letra, que en este caso es la letra A, y aquí la potencia que tiene la letra A, pues es la potencia 1, no se nota, pero está elevado a la potencia 1. Bueno, el siguiente ejemplo, menos 3ax cúbica. Aquí la parte, el signo, bueno, aquí sí es notorio que es negativo. El coeficiente, el número que acompaña a mi término, es el 3. Luego tengo la parte literal, que en realidad está conformada por dos partes. Tenemos lo que es la letra A y la letra X. En este caso, la letra A está a la potencia 1, por lo tanto tampoco se escribe el 1 como exponente, pero sabemos que aquí si no se escribe, pues está elevado a la 1. Y tenemos la x que está elevada a la potencia 3 o al cubo. Finalmente acá tenemos un término que puede ser en fracción, por ejemplo, y tendríamos como coeficiente, como signo, perdón, sería positivo porque no aparece. Como coeficiente, bueno, pues podemos decir que en realidad es un medio porque la parte de arriba, el numerador tiene un 1 que no se ve, el denominador tiene un 2 que sí se ve. Entonces nuestro coeficiente en este ejemplo sería un medio. La parte literal aquí pues es bastante grande, que es X, Y, A y B. Y las potencias, por ejemplo, de las letras X es al cubo, de la letra Y es al cuadrado, y de los denominadores AB pues es la potencia 1. Bien, dicho esto, pues entonces podemos hacer las operaciones. Vamos a ver que hay monomios y hay polinomios. Los monomios están compuestos, son términos matemáticos que están compuestos por un solo término, y los polinomios pueden ser de dos términos en adelante. Por ejemplo, en el inciso A que estoy aquí mostrando, tengo un total de dos términos. Aquí tengo un término y distingo que hay otro término porque continúa o hay un signo que está separando el siguiente término. Por lo tanto, el inciso A son dos términos, ¿sale? Bien, luego, por ejemplo, tengo en el inciso B, si observamos, pues nada más sería un solo término, porque no tengo otra parte que venga acá después, y todo esto no está separado por un signo positivo o negativo, entonces todo forma parte del mismo término. Y finalmente, en el ejemplo C, vemos que tenemos hasta tres términos. Tenemos aquí un término, aquí inicia otro término y acá otro término. Entonces, tanto el ejemplo A como el ejemplo C
son más de un término, por lo tanto serían polinomios. Y lo que es el ejemplo B, que es un solo término, pues sería un monomio. Bien. Entonces vamos a empezar primero con la suma de monomios. Entonces el objetivo de la suma es unir dos o más expresiones en una sola expresión. Bueno, pues este ejercicio fue extraído del libro Álgebra, Baldor, octava reimpresión, y es el ejercicio 47 que ustedes encuentran en la página 42. Entonces, el ejercicio dice sumar los monomios y tenemos aquí varias expresiones. Si observamos, cada una de estas expresiones está separada con punto y coma. Por lo tanto, no es un todo, no es un polinomio, sino que estamos hablando de 6 monomios, ¿sale? Entonces, estos 6 monomios, la intención es agruparlos o sumarlos. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces, en la suma de monomios, el primer paso va a ser ordenar. ¿Qué voy a ordenar? Voy a ordenar cada uno de esos términos que me está proporcionando el problema. Entonces, primero que nada voy a ordenar o a agrupar, por ejemplo, los términos que están en función de la variable x. Entonces, en este caso, pues hay dos términos que dependen completamente de la variable x. Aquí los estoy agrupando y coincide que ambos términos están elevados a la potencia 2. Entonces esto es muy importante saberlo para aplicar ahorita la suma. Ahora vamos a agrupar también los términos que dependan de la variable y. En el ejemplo encontramos dos casos. Entonces tenemos dos términos que dependen de la variable y también coincide que la variable está elevada a la misma potencia en los dos casos, que es al cuadrado. Finalmente voy a agrupar los términos mixtos. Le llamo mixtos a aquellos que tienen tanto la variable x como la variable y. Entonces en este caso, pues dentro de esos 6 términos que me proporcionaba el problema, también tengo dos términos. Y lo mismo coincide que tanto la variable x como la variable y del primer término como la del segundo término están elevados a la misma potencia, en este caso a la potencia 1. Es importante observar esto porque si yo tuviera la misma variable, por decir que aquí son términos de x, pero no tengo la misma potencia, no podría sumarlos. Tendría nada más que dejar indicado este término más este, pero no se podrían sumar. Para que se puedan sumar los términos, deben de tener la misma variable y la misma potencia. Si el signo o el coeficiente no coincide, eso no es relevante para hacer la suma. Pero si la variable o la potencia no coinciden, no se podría hacer la suma como tal. Entonces, si tuvieran la misma potencia, por ejemplo, que tuviera yo, que ambas están elevadas al cuadrado, pero en una tengo la variable x y en otra la variable z, pues no los puedo sumar. Ahora, si en ambos tuviera la misma variable, por ejemplo, que los dos estuvieran en términos de y, pero uno está elevado al cubo y otro a la 1, entonces tampoco se pueden sumar. ¿Me explico? Entonces debe coincidir tanto la letra como la potencia. Bien. Entonces vemos que aquí coinciden en este problema, coinciden las variables x tienen la misma potencia, las variables y tienen la misma potencia y los términos mixtos, que yo les llamé así porque tienen tanto x como y, igual tienen la misma potencia. Entonces podemos sumar los coeficientes, pero hay que respetar las potencias. Entonces, por ejemplo, los términos con la variable x es un medio de x cuadrada más, porque estoy haciendo una suma, más 3/4 de x cuadrada. Entonces observamos que la suma consiste en sumar nada más los coeficientes. Entonces 1/2 más 3/4 pues me da 5/4. Observen que no estoy alterando la potencia que tenía la variable.
no me queda x a la cuarta, que es un error muy común que suelo ver en mis alumnos, por ejemplo, sino que la variable se respeta su potencia. Entonces, lo único que sumé fue los coeficientes y la letra o la variable pasa con su potencia tal cual. Ahora lo vamos a hacer con los términos de y. Aquí tengo 5 sextos de y cuadrada menos 5 sextos de y cuadrada. Está entre paréntesis porque el signo viene del término. Aunque yo estoy sumando, pues tengo que respetar ese signo. Y bueno, en este caso vemos que si yo tengo 5 sextos de y cuadrada y me quitan 5 sextos de y cuadrada, pues se anula, ¿no? Sí. Entonces esto me da 0. Y finalmente, el término mixto eran 2/3 de xy más, porque estoy sumando, y entre paréntesis pongo el término completo. El término completo pues respeto su signo negativo que ya traía y es menos 1/3 de xy. Esto me da por resultado 1/3 de xy. Entonces mi resultado será al final, pues de los términos en x sería 5x, 5 cuartos de x cuadrada. El término con las variables de y cuadrada se anuló, ya no está aquí en este resultado. Y los términos mixtos me dieron por resultado 1/3 de xy. Entonces este es el resultado de la suma de monomios. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la suma de polinomios. Entonces, para eso elegí del mismo libro, Álgebra al Baldor, la octava reimpresión, página 44, el ejercicio 18, inciso 12. Bueno, este ejercicio me pide sumar. Primero me están dando el primer polinomio, es de 3 términos. Si ustedes observan, los términos, cada uno tiene sus coeficientes en forma de fracciones. Tiene 2 variables porque, bueno, depende tanto de x como de a. Y bueno, están diferentes las potencias, ¿no? Luego nuestro segundo término coincide igual. Tenemos coeficientes de fracciones. Tenemos tanto términos en a como en x y diferentes potencias. Entonces, aquí tenemos ya nuestros 3 polinomios que vamos a sumar. Entonces, para sumarlos es importante elegir una variable, como en este caso que nuestro ejercicio depende de 2 variables, que depende tanto de a como de x. Entonces es importante elegir una variable con la intención de ordenar nuestros polinomios. Entonces yo elijo, por decir, la variable a, que va a ir acomodada de forma que vayan disminuyendo las potencias de a. Entonces los primeros términos que tendría que acomodar serían los de a con la mayor potencia, en este caso a al cubo, y luego irlos acomodando en forma decreciente en cuanto a. Coincide con que cuando va disminuyendo a en potencia, va aumentando x en potencia. Pero no, eso no es ningún inconveniente, nada más hay que buscar dónde acomodar cada término para poder realizar la suma. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, en el primer polinomio tenemos nuestro primer término depende de a cúbica, y si observamos el segundo polinomio no tiene término de a cúbica, entonces no tendría un término con el cual sumarle a este primer término del primer polinomio. En cambio, en el tercer polinomio sí tenemos un término con a cúbica, entonces sí habría una correspondencia o tendría un término con el cual se pudiera sumar. Entonces vamos a acomodarlo. Entonces ese es nuestro primer paso, ordenar los términos semejantes, y lo hacemos en torno a la variable a. Aquí están ya ordenados mis términos. Si se fijan, el primer polinomio pues tenía término de a cúbica, luego término de a la 1 o a la potencia 1 y x cuadrada, y el último término con a a la 0 o no aparece a, con x cúbica. Y si se fijan, yo aquí dejé un espacio en blanco porque no tiene el término a cuadrada x. Entonces, para respetar la suma y ordenarlos,
en forma que tengan correspondencia con los otros términos, pues necesito tener ese espacio. Entonces por eso estoy poniendo ese hueco para indicar pues que no tengo el primer polinomio no tiene el término a cuadrada x. Igual en el segundo término, si se fijan, aquí hay un espacio en blanco porque nuestro segundo polinomio no tenía el término de a cúbica. Entonces lo voy a respetar ese espacio para no hacerme bolas en la suma. Entonces, cuando ya ordené todos mis términos alineados, ¿ok? Entonces puedo realizar la suma. Acuérdense que la suma consiste en sumar coeficientes, respetando los signos, sin alterar la variable, sin alterar la potencia, ¿ok? Entonces vamos a hacer la suma, ponemos nuestra raya de suma y entonces tenemos en el primer término tendríamos 2/9 más, y ponemos paréntesis porque el término que está en este sitio es negativo. Entonces sería 2/9 más menos 2/3. Aquí está. Y todo esto respetamos el término, la variable con su exponente que estamos sumando, y acá aparece a cúbica. Bien, ahora vamos al siguiente. En el siguiente tendría menos 3/7 más 1/2. Aquí está la suma, estos son los coeficientes, y lo que es a cuadrada x nada más se acomoda o se baja a la parte de la suma, pero no se altera nada. Bien, finalmente tenemos, el siguiente término es 5/6 menos 7/8 menos 1/4. Entonces aquí está todo entre paréntesis, igual estamos bajando nada más el término de ax al cuadrado sin alterar potencia, sin alterar variables. Lo único que estamos haciendo es sumando, en este caso pues es una resta porque son negativos los coeficientes. Muy bien. Y finalmente acá en el término de x cúbica tendría menos 1/3 más menos 1/9, respetamos su signo, y x cúbica tal cual. Bien, entonces pues esto nada más son sumas de fracciones. Acuérdense que para sumar fracciones pues hay que sacar el término, el común múltiplo, y hacerlo referente. Bien, entonces vamos a ver, nos queda como resultado, teníamos esto, y nos queda menos 4/9 de a cúbica más 1/14 de a cuadrada x menos 7/24 de ax cuadrada menos 4/9 de x cúbica. Y esta es una forma muy elegante de presentar los resultados porque si se fijan, el resultado viene en términos de a decreciente, a cúbica, a cuadrada, a la 1, a la 0. O x creciente, x a la 0, x a la 1, x cuadrada, x cúbica, que es una forma muy adecuada de presentar el resultado, y es muy clara porque pues se ve que se llevó un orden de trabajo. Bueno, pues hasta aquí este video, espero que les haya gustado, espero que te haya sido de utilidad, David, y no olviden suscribirse y regalarme un like. Déjenme en sus comentarios si quieren que presentemos otro tema o alguna otra duda que tengan. Bien, hasta pronto, nos vemos.